La noche había caído sobre el condado de Vicksburg, Mississippi. El aire era húmedo y frío, y las sombras de los barrotes se proyectaban como espectros sobre las paredes carcomidas de la prisión. En una de las celdas más profundas, un joven de mirada endurecida y corazón amargado aguardaba su destino, la muerte. Su nombre era Claude Newman. Tenía apenas 19 años. Claude había nacido en la pobreza más absoluta. Nunca conoció a su padre y apenas recordaba a su madre, que desapareció cuando era niño. Su infancia estuvo marcada por abusos, golpes, hambre y abandono. Aprendió desde temprano que el mundo no era amable. A los 10 años ya vivía en la calle. A los 14, conoció la violencia. A los 17, ya tenía antecedentes penales. A los 19, fue arrestado por un crimen grave, asesinato. Cuando el juez pronunció la sentencia, pena de muerte en la silla eléctrica, Claude apenas pestañeó. En el fondo, sentía que no había nada que valiera la pena. Nunca había tenido nada. Tampoco creía en nada. Para él, Dios era una idea inventada para consolar a los débiles. En las noches, acostado en su catre de hierro, escuchaba los gritos de otros presos, los pasos pesados de los guardias y el silencio mortal que rodeaba la prisión. A veces, pensaba en su infancia perdida. Otras veces, simplemente deseaba que todo acabara pronto. Pero esa misma celda, tan fría y desesperada, se convertiría pronto en el escenario de un encuentro sobrenatural que cambiaría su vida para siempre. Era una tarde cualquiera. Claude estaba sentado en el suelo de su celda, aburrido, con la mirada perdida. El sonido metálico de un guardia arrastrando cadenas resonaba en el pasillo. De pronto, algo brilló débilmente en un rincón. Claude se levantó y caminó hacia allí. Entre el polvo y un trozo de tela vieja, encontró un pequeño objeto plateado. Lo tomó entre sus dedos y lo observó, era una medalla ovalada, con una imagen de una mujer grabada en el centro. Cuando Claude encontró la medalla milagrosa entre las pertenencias de otro prisionero, no comprendió su significado ni la identidad de la mujer que representaba. Lo que sí sintió, al sostenerla, fue una sensación inédita de calma, algo que jamás había experimentado antes. Sin darle muchas vueltas al asunto, decidió colgarla alrededor de su cuello, no llevado por la fe ni la devoción, sino simplemente atraído por su apariencia de amuleto bonito. Lo que Claude no sabía es que la Virgen tenía otros planes para él. Esa misma noche, cuando el silencio reinaba en la prisión como un manto opaco, Claude se despertó repentinamente. No era un sueño. Una luz suave y cálida impregnaba su celda, de pie frente a su cama, había una mujer. Vestida de blanco y con un manto azul, la figura emanaba una ternura indescriptible a través de su mirada. Claude no podía moverse, no porque sintiera miedo, sino porque una profunda paz lo envolvía. La mujer habló con una voz tan dulce como firme: si quieres ser feliz, reza. Busca conocer a mi Hijo Jesús. Yo soy la Virgen María. Y con esas palabras, la luz se desvaneció, pero algo en Claude había cambiado profundamente. Por primera vez, no se sintió solo en su vida. A la mañana siguiente, Claude solicitó hablar con el capellán de la prisión, el padre Roberto O'Leary, un sacerdote que acostumbraba a lidiar con hombres endurecidos por el crimen. Al narrar su experiencia al sacerdote, éste lo escuchó atentamente, aunque con cierto escepticismo natural. Muchas historias extrañas circulaban por la cárcel, pero en los ojos de Claude brillaba una luz distinta. Con fervor, Claude rogó al sacerdote que le enseñara sobre Dios, la Virgen y cómo orar. El padre O'Leary aceptó, y juntos comenzaron las clases de catecismo. Inesperadamente, Claude absorbía el conocimiento con una rapidez impresionante, como si su alma hubiera estado aguardando ese renacer por años. Noche tras noche, la Virgen María volvía a aparecer en su celda, hablando sobre la misericordia de Dios y el poder del arrepentimiento. Claude escuchaba, aprendía, y su confianza y amor por Dios crecía con cada visita. Tal transformación causó impacto entre los presos, quienes inicialmente se acercaron a las charlas de catequesis conducidos por la curiosidad, pero eventualmente, por la evidencia de un cambio genuino en Claude. Dejó atrás su pasado violento, en cambio, habló con ternura y rezó con devoción. Cada noche, Claude se arrodillaba en la soledad de su celda, su corazón lleno de gratitud y arrepentimiento, rogando perdón por su pasado y agradeciendo a la Virgen por alcanzarlo y rescatar su alma perdida.
Los barrotes de la prisión ya no representaban su encierro, sino el lugar de su redención y un nuevo comienzo merecido. Claude, después de su primera experiencia mística con la Virgen, no volvió a ser el mismo. Aunque seguía en su celda, condenado a muerte, había algo diferente en su mirada, una luz tranquila, una paz que ni siquiera él comprendía completamente. El capellán de la prisión, el padre Roberto O'Leary, notó ese cambio y decidió acercarse con cautela. Al principio, no podía imaginar lo que Claude le contaría. La pequeña celda estaba en silencio. El único sonido era el retumbar lejano de unos pasos y el chirrido del hierro oxidado. Claude, con el rosario improvisado que un guardia le había dado, esperaba sentado, como si aguardara una cita importante. Cuando el sacerdote entró, Claude sonrió. Era una sonrisa desarmante, completamente distinta a la expresión dura de un reo común. Padre, dijo con una voz serena, la señora vino a verme. El sacerdote arqueó una ceja, sorprendido. Había escuchado muchas historias en su vida, pero nunca algo como eso en el corredor de la muerte. ¿La señora? Preguntó con cuidado. Sí, respondió Claude con total convicción. La Santísima Virgen. Se paró frente a mí, era hermosa, padre, no hay palabras en este mundo que puedan describir su luz. No era una luz que lastimara, era paz. Dijo que si quería salvar mi alma debía confesarme, recibir la comunión y rezar el rosario todos los días. El sacerdote, aunque escéptico, sintió algo en su interior. Había una verdad limpia en las palabras del joven. A pesar de su pasado criminal, no había rastro de soberbia ni de manipulación en su tono. Claude, dijo el sacerdote después de un momento de silencio, si esto es real, entonces el cielo te ha dado una gracia inmensa. Pero también debes hacer tu parte. ¿Estás dispuesto a confesar tus pecados y abrir tu corazón a Dios? Claude asintió. Esa tarde comenzó una de las confesiones más largas que el padre O'Leary recordaría en toda su vida. Claude, con voz temblorosa pero firme, habló de cada error, cada crimen, cada herida que había causado. No había excusas. No había mentiras. Solo verdad desnuda y arrepentimiento. Al terminar, el sacerdote colocó su mano sobre la cabeza de Claude y pronunció las palabras de absolución. Claude lloró como un niño. Dijo que, mientras el sacerdote hablaba, sentía como si cadenas invisibles cayeran al suelo una por una. Padre, siento que soy libre, dijo con una sonrisa luminosa. ¿Eres libre?, respondió el sacerdote. No en este mundo, pero sí en el que importa, tu alma pertenece ahora a Dios. No todos creían. Entre los reclusos había un hombre mayor, endurecido por años de crimen y odio. Era conocido por burlarse de todo lo religioso y por provocar a quien rezara. Veía a Claude con desprecio y solía lanzar frases crueles cuando lo veía arrodillado. Míralo, como si eso le fuera a salvar de la silla eléctrica. Decía riendo. Claude no se enojaba. Respondía con paciencia. Pero una noche, todo cambió. Ese preso, el más escéptico, tuvo una visión. Mientras dormía, se le apareció la misma mujer vestida de blanco y azul. Su rostro no era dulce, sino serio, firme, lleno de autoridad. Le mostró el estado de su alma, un abismo oscuro, frío, sin amor. El hombre despertó gritando, sudando, temblando como un niño. A la mañana siguiente, pidió ver al padre O'Leary. Entre sollozos, confesó sus pecados y pidió aprender a rezar. La transformación fue inmediata. Aquel que se burlaba de la fe fue uno de los primeros en ayudar a Claude a organizar momentos de oración entre los presos. La noticia corrió por toda la prisión, la Virgen María no solo se aparecía, también tocaba almas endurecidas. Días después, Claude recibió el bautismo con lágrimas en los ojos. En ese instante, su rostro, antes endurecido por el dolor, brillaba con alegría. El capellán, que había acompañado a muchos hombres en sus últimas horas, jamás había visto una transformación tan profunda. Claude solía decir, Padre, antes yo vivía en cadenas. Ahora soy libre, aunque esté tras estos barrotes. Rezaba constantemente el rosario. Hablaba de Jesús con una sencillez y una fuerza que conmovían a todos. Guardias,
presos e incluso algunos funcionarios se acercaban a escucharlo. En medio de la oscuridad de una prisión destinada a condenar, había brotado una luz, y esa luz se llamaba Claude. Los días pasaron. La fecha de ejecución se acercaba con rapidez, como un tren que no se puede detener. Cualquiera en su lugar habría estado aterrorizado, pero Claude no lo estaba. Cada día su rostro reflejaba una paz más profunda, como si supiera que lo mejor estaba por venir. Los guardias comenzaron a notar algo inexplicable. Cuando Claude hablaba, su voz tenía una calma que contagiaba. Incluso los más duros de la prisión bajaban la mirada al escucharlo hablar de la Virgen y de la misericordia de Dios. Una noche antes de su ejecución, Claude pidió una cosa, que le permitieran pasar tiempo en oración. Se arrodilló frente a una pequeña imagen de la Virgen que el capellán había conseguido, y con la medalla milagrosa colgando de su cuello, rezó el rosario con lágrimas en los ojos. «Gracias, madre», susurró. «Si no hubieras venido, me habría perdido para siempre». Llegó el día. Era 19 de enero de 1944. La celda estaba silenciosa, pero Claude sonreía. Vestido con un traje sencillo, llevaba la medalla milagrosa en su pecho. Cuando entró el capellán, Claude lo recibió como si fuera a una fiesta. «Padre, estoy listo para ir al cielo», dijo sin titubear. El sacerdote intentó contener las lágrimas. Había acompañado a muchos condenados, pero nunca a alguien que esperara la muerte con tanta serenidad. Antes de que lo llevaran a la sala de ejecución, Claude le dijo: «Padre, no llore por mí. Voy a ver a la señora y a Jesús». Cuando llegó el momento, Claude no necesitó que nadie lo empujara. Caminó por sí mismo, con los labios moviéndose suavemente en oración. Los testigos presentes dijeron que jamás habían visto algo así, un hombre condenado a muerte con rostro de alegría. Antes de ser ejecutado, miró al sacerdote y exclamó: «Díganle al mundo que si aman a la Virgen y llevan la medalla milagrosa con fe, ella los llevará a Jesús». El interruptor se accionó. Y en ese instante, el rostro de Claude se mantuvo sereno, como dormido en paz. El silencio fue profundo. Nadie habló por unos segundos. Algunos guardias lloraron en silencio. El sacerdote cerró los ojos y oró, sabía que había presenciado un milagro de gracia. Tiempo después, varios presos que habían compartido el corredor con Claude pidieron bautizarse. Dijeron que su testimonio había encendido en ellos una fe que creían imposible. El eco de aquella conversión sencilla, profunda y verdadera siguió transformando corazones mucho después de su partida. La vida de Claude Newman es un testimonio que ha trascendido el tiempo y el espacio, dejando una huella imborrable en el corazón de quienes han conocido su historia. Este relato comienza en los oscuros pasillos de una prisión, donde Claude, un joven condenado a muerte por asesinar a su padrastro, halló una esperanza inesperada. Todo comenzó una fría mañana de enero en el año 1944. Claude, desesperanzado y sin rumbo, encontró una medalla entre las pertenencias de otro prisionero. Sin saber su significado, decidió llevarla consigo, pensando que podría ser algún tipo de amuleto. Sin embargo, esta medalla milagrosa se transformaría en su salvación. Los primeros indicios de cambio aparecieron cuando Claude tuvo una visión de la Virgen María. La experiencia lo conmovió profundamente, llenando su corazón de una paz y convicción que nunca antes había experimentado. A partir de ese momento, Claude comenzó un camino hacia la conversión. A través de la guía del padre Roberto O'Leary, aprendió sobre la fe católica y recibió el bautizo. En sus últimos días, aquellos que rodearon a Claude en prisión notaron un cambio radical en su comportamiento. El joven, que una vez fue definido por la ira y el odio, ahora irradiaba tranquilidad. Hablaba a menudo de la belleza y la certeza del cielo, con una sonrisa serena, incluso cuando el reloj avanzaba hacia su ejecución. La noticia de su testimonio y rápida conversión se esparció. Claude no solo tocó los corazones de quienes le conocieron personalmente, sino que su historia fue relatada por el padre O'Leary, divulgándose en iglesias, conferencias y sermones. Claude pasó de ser un joven reo a un misionero de esperanza entre los fieles. La historia de su transformación inspiró a muchas personas. Algunos que escucharon su relato y decidieron llevar la medalla milagrosa como signo de fe y protección. Una mujer humilde compartió con el padre O'Leary cómo, después de escuchar la historia de Claude, rezó por su hijo perdido con una medalla, y este finalmente retornó a la confesión.
El fenómeno no solo se limitó a individuos. La iglesia local adaptó y amplificó su historia, convirtiéndola en parte de sus enseñanzas sobre la misericordia de Dios y la intercesión de la Virgen María. Aunque Claude nunca fue canonizado oficialmente, su vida se convirtió en un poderoso vivo testimonio de conversión. A lo largo de los años, la prisión donde Claude vivió sus últimos días fue demolida, pero su legado persistió en quienes allí estuvieron y vivieron su fenómeno. Guardias que presenciaron su transformación, como uno que escribió: «He visto morir a muchos hombres, pero solo uno murió sonriendo», recordaron la serena certeza de Claude. Muchos decían: «Si Dios pudo amar y perdonar a un hombre como Claude, también puede perdonarme a mí». En iglesias y capillas alrededor de Estados Unidos y América Latina, sacerdotes empezaron a contar su historia durante misas marianas, retiros espirituales y vigilias de oración. En más de un lugar, hombres y mujeres se acercaron a confesar con lágrimas en los ojos después de escucharla. La medalla milagrosa comenzó a circular más, no como un simple objeto religioso, sino como un recordatorio vivo de que María no abandona a sus hijos, sin importar cuán profundo haya sido su pecado. En Luisiana, algunos creyentes organizan cada año pequeños encuentros de oración en memoria de Claude, especialmente el 19 de enero, aniversario de su muerte. No hay grandes estatuas ni monumentos, lo que hay es algo más poderoso, corazones agradecidos por el testimonio de un hombre que, en los últimos días de su vida, se convirtió en instrumento de esperanza. En retiros juveniles, su historia suele ser contada para mostrar que la misericordia de Dios no tiene límites. Muchos jóvenes dicen sentirse identificados con su pasado roto, con la sensación de no merecer amor o perdón. Y es precisamente ahí donde la historia de Claude brilla con más fuerza, porque recuerda que Dios no busca santos perfectos, sino almas dispuestas a dejarse amar. También su testimonio ha sido difundido en programas de radio católica, libros de devoción y numerosos canales digitales de evangelización. Cada vez que alguien narra su historia, no lo hace como una leyenda lejana, sino como una realidad viva, una obra de la Virgen en tiempos modernos. Hoy, en muchas partes del mundo, personas que jamás pisaron una prisión llevan la medalla milagrosa en el pecho. Algunos lo hacen por tradición, otros porque un día escucharon hablar de Claude Newman y comprendieron que esa pequeña medalla es una puerta abierta a la gracia. El legado de Claude no está en una tumba ni en un altar, su legado está en cada alma que ha sido tocada por su testimonio. Está en las lágrimas de un pecador que regresa al sacramento de la confesión. Está en el corazón de una madre que reza por su hijo perdido. Está en un joven que, al escuchar su historia, decide volver a Dios.